Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. El nombre de esta enseñanza es: perdonarnos no es una opción. Mateo 18, del 23 al 35. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que debía 10.000 talentos, 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: tenga paciencia conmigo, y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 10 denarios, y echándole mano lo ahogaba, diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Oremos antes de continuar. Padre, te damos gracias esta mañana por darnos esta grandiosa oportunidad de estar juntos como hermanos en la fe, y por sobre todas las cosas de enfrentarnos, Señor, a tu palabra, de recibir tu palabra. Permite que esto sea un ejercicio espiritual fructífero para cada uno de los que estamos aquí. Podamos prestar la atención debida, Señor, a tu enseñanza, Señor. Dispón tú, Señor, ayúdanos tú a disponer nuestros sentidos, de manera que tu palabra, Señor, pueda crecer en nosotros y dar fruto. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El nombre de esta parábola, o es conocida como la parábola de los dos deudores. Y la verdad, el antecedente es más amplio y está prácticamente en todo el capítulo 18. Pero el antecedente más inmediato es una intervención del apóstol Pedro, que encontramos en el versículo 21 y 22. Dice: entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya perdonado? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Pedro pensó, cuando él le hace esta pregunta al Señor, que él al decir 7 veces estaba actuando de una manera bastante espiritual, porque los rabinos de aquella época, los maestros religiosos de la época del Señor Jesucristo, decían que era necesario perdonar hasta 3 veces. Entonces, cuando Pedro dice hasta 7 veces, él estaba prácticamente doblando la enseñanza rabínica al respecto del perdón. Está diciendo 7 veces. Él pretendía quedar entonces como un hombre espiritual. Sin embargo, la respuesta del Señor fue una verdadera sorpresa para Pedro, porque él le dice hasta 70 veces 7, lo que en términos prácticos y directos es decirle: tú tienes, Pedro, que perdonar todas las veces que tu hermano venga a pedirte perdón. No específicamente 490 veces, sino que todas las veces que alguien venga a pedirte perdón, tú tienes que perdonar. Y esto fue una sorpresa para todos los que estaban oyendo. Y ahora viene entonces la representación a través de la enseñanza de la parábola de este mismo principio, ¿no? El principio del perdón, la práctica del perdón. Dice un comentarista: para cuando hayamos perdonado al hermano tantas veces, habremos formado el hábito de perdonar. ¿Sí? Habremos formado el hábito de perdonar. Por eso es que yo les decía antes que
o más bien como título de la predicación, que para nosotros los creyentes el perdón no es una alternativa, sino que es más bien una obligación. Vamos entonces al desarrollo de nuestra parábola en particular, desde el verso 23 en adelante. Vamos a distinguir ciertas etapas en el relato, solamente por una cuestión de orden, para poder ir digeriéndola mejor. En el verso 23 al 25 dice: por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarla, le fue presentado uno que debía 10.000 talentos. Escuche bien entre paréntesis que hace nuestra versión. Eso no está obviamente en el texto original, pero 10.000 talentos equivalían a 216 toneladas de plata. Verso 25: pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía. El rey entonces, un supuesto rey en la parábola, hace cuentas con sus siervos y uno de ellos tenía una cuenta muy grande. Y la justicia que tenía que aplicarse es que se vendiera todo, incluso él como esclavo probablemente, para pagar esto. Algunos implican, ¿no?, a partir de este relato, que este hombre debe haber sido una especie de alto funcionario del rey. Y entonces la forma en que él se apropió de estos talentos del rey pudo haber sido a través del desvío de fondos de los impuestos. ¿Okay? De esa manera él pudo haber desviado esta gran cantidad de dinero. Para que nos hagamos una idea, en la época de la Biblia, el monto total de impuestos en Palestina, es decir, de todos los habitantes de Palestina, era de 800 talentos al año. De todas las personas que vivían en Palestina, 800 talentos al año. Y este siervo debía ¿cuánto? 10.000 talentos. O sea, imagínense la deuda que quiere representar esta parábola. Es una deuda extraordinaria, es un monto extraordinario. Y también da cuenta, ¿no?, de lo tramposo que era este hombre para alcanzar a desfalcar, digamos, o a robar, como haya sido. Recordemos que es una parábola. Esta cantidad de dinero tiene que haber sido una persona muy tramposa, que hacía maña, ¿no?, de distintos artilugios y estafas para apropiarse de esto. Un comentarista dice, en términos de dólares actuales, la deuda era de más de 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. Dice el verso 25, pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Esta situación de venta para nosotros es desconocida, ¿no? Que alguien lo vendan para pagar sus deudas, obviamente no tiene que ver con nuestro contexto actual. Sin embargo, en el contexto bíblico era algo que sí se podía dar, ¿no? Dice un autor, los individuos y sus familias podían ser vendidos en esclavitud por sus deudas. La amenaza del rey era verdad. El verso 24 dice que uno de sus siervos debía, como les dije antes, 10.000 talentos. Es decir, hermanos, para decirlo directamente, esta deuda era impagable. No había forma que este hombre pagara esa deuda. No había forma que él la pagara. Y ahora pensamos en nosotros, porque recuerde que estamos hablando de la enseñanza del perdón. Pensamos en nosotros. Nuestra deuda delante de Dios no era de talentos. Nuestra deuda delante de Dios es de pecado. Es de pecado. La representación de este hombre no es la representación del peor de los pecadores. No estamos hablando, bueno, ese hombre en esa representación tuvo que haber sido un criminal, un asesino, un ladrón. No, la verdad es que nos representa a ti y a mí. El retrato tuyo y mío es que debíamos al Señor una deuda que no podíamos pagar, que no podíamos saldar. Tú y yo teníamos una deuda imposible en nuestros medios, en nuestras posibilidades de pagar con Dios. El verso 25 refleja entonces la forma en que se hacía justicia, ¿no?, a través de esta venta de la persona y de sus familias, de todo lo que poseía. El pecado así también debe ser castigado, ya no en una venta, ¿no?, de personas o de bienes, sino el pecado será castigado eternamente en el infierno. Ese es el escenario de la justicia de Dios.
la justicia de Dios. Y nosotros, al igual que ese siervo, un día vamos a tener que comparecer frente al Rey de Reyes y dar cuenta de nuestros pecados. Y lo cierto es que antes de que la gracia de Jesucristo nos alcanzara, nosotros estábamos, al igual que este hombre, en bancarrota espiritual y moral, con una tremenda deuda que para nosotros era imposible de saldar. Romanos 3:23, usted quizás lo conoce, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos o no alcanzan la gloria de Dios. Nuestra posición ante Dios es similar a la de este hombre. Estamos en una deuda incalculable, en bancarrota, en una absoluta bancarrota. Y solo éramos sujetos de la justa ira de Dios. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Otra vez, este es el relato nuestro. No es el relato de los peores criminales, de los peores pecadores. Es nuestro relato. Esta es nuestra característica, este era nuestro carácter. Esto era, hermanos, lo que nosotros merecíamos. La ira revelada desde el cielo por la impiedad y la injusticia en la cual vivíamos. Nuestra perdición, dice un autor, era completa. Y Dios emite sentencia de castigo eterno porque nos la merecemos. Es una sentencia plenamente justa porque se corresponde a la grandeza de nuestra deuda. Todo hombre es pecador. Todo hombre nace pecador y después se encarga en el camino de profesionalizar, entre comillas, su pecado y de adquirirlo y de hacerlo muchas veces un hábito. En un sentido, este siervo representa a toda la humanidad caída y perdida. Dice Romanos capítulo 3, verso 9 al 18. Entonces, ¿qué? ¿Somos mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la realidad de todo ser humano. Esa es la realidad de todo ser humano que hoy día no ha sido reconciliado con Dios mediante la obra de Jesucristo. ¿Qué pasa en la parábola? Verso 26. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. El siervo apela al rey, ¿no? Para supuestamente poder pagar esta deuda. Y aquí se manifiesta esta compasión por parte del rey. Dice, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Pero sabe, hermanos, como dijimos antes, esta deuda era impagable. O sea, los argumentos del siervo eran falsos. Así como fue falsa su manera de conseguir este dinero, él no tenía forma de pagar. Por lo tanto, el rey manifestó compasión. Él tampoco esperaba que este siervo le pagara porque no había forma que él saldara esa deuda. No había forma. Jamás iba a reunir esta gran suma de dinero. En la parábola, al menos acá, no vemos una muestra de arrepentimiento genuino en este siervo. Él reconoce el desfalco, pero no pide perdón. Dice un comentarista, por eso su quebrantamiento, su arrepentimiento y su humildad no son ejemplares. No son ejemplares. No basta con lamentarse por el daño hecho. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos y arrepentimiento es algo muy sencillo de entender. Tú ibas en una dirección y cambias a la dirección contraria. Tú estabas pecando y ahora ya no pecas más. Es muy sencillo de entender, pero es difícil de llegar a vivir. Ese es el verdadero arrepentimiento, un cambio de dirección.
Este hombre no tuvo un cambio de dirección. Él siempre estuvo mirando por sí mismo. Él no quería perder, no quería venderse a sí mismo, obviamente, no quería que sus cosas se perdieran o su familia. Él se estaba salvaguardando siempre a sí mismo. Nunca experimentó, nunca mostró un arrepentimiento genuino. Por lo tanto, en este sentido, este hombre de la parábola no es un ejemplo a seguir para nosotros. Dice el verso 27, y el señor de aquel siervo tuvo compasión, le soltó y le perdonó la deuda. El rey se movió a compasión. Sabía, como decíamos antes, que no había posibilidades de pago, pues su deuda era demasiado grande. Tuvo compasión, le soltó, perdonó la deuda y no simplemente la postergó, sino que la perdonó. Respecto del término compasión o sentir compasión, es decir, es capaz de colocarse en el lugar de aquel miserable siervo, ingrato, desleal y embustero, y sentir agonía. Sus entrañas se conmueven y lo llevan no a exigir el castigo, sino a perdonar al pecador. Algo completamente inaudito, pero así es el reino de los cielos. Esto grafica, hermanos, a Dios en su disposición de prodigar, de dar perdón al pecador. Cuando un pecador se acerca arrepentido, Dios siempre le va a recibir. ¿Cómo lo ha hecho Dios con nosotros? Un día, todos los que nos consideramos creyentes y cristianos acá, necesariamente vinimos en arrepentimiento y fe a las plantas del Señor Jesucristo, reconocimos nuestra deuda de pecado y lo confesamos. No manifestamos como el siervo de la parábola un remordimiento, sino que un arrepentimiento genuino delante de Él y apelamos a la gracia desplegada a través de la obra de Cristo a favor del pecador. Es de esperar, hermanos que me están oyendo esta mañana, que lo hayamos hecho de manera genuina y no como el siervo de la parábola, buscando el bienestar propio, buscando zafar del castigo. No hay varias formas de recibir el perdón de Dios. No hay varios caminos a Roma. Al infierno sí está, al infierno hay muchos caminos, pero al cielo hay solamente un camino, la obra de Cristo. La obra de Cristo. Y esto es bastante crucial e importante porque se trata del destino eterno de nuestras almas. ¿Estaremos eternamente con Dios en los cielos o estaremos eternamente en una situación de castigo en el infierno? Al menos desde nuestra responsabilidad, lo que nos toca hacer es venir en arrepentimiento y fe a las plantas de Jesucristo. Tenemos una relación hoy día de padre e hijos con Dios. Él nos ha extendido su perdón. Romanos 8:1, versículo 1 dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. No hay condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros seguimos en este mundo. Dios nos ha salvado, Dios nos ha perdonado, seguimos en este mundo relacionándonos con personas. Tú haces daño y tú pecas contra personas. Y otros pecan y te hacen daño a ti. Y es tal vez el punto más importante de esta parábola. Que siendo cristianos, que habiendo recibido el perdón de Dios, eso tiene que tener un reflejo en nuestras relaciones con otras personas. No es como que nos gozamos por haber sido perdonados por Dios y ya está, sino que ahora nosotros lo que nos corresponde es ser un reflejo del perdón de Dios recibido hacia los demás. Y el resto de la parábola ilustra muchas veces nuestro comportamiento. Espero que no el 100% de las veces, pero sí muchas veces nos comportamos como se comportó este siervo. Verso 28 dice, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos, uno que era igual a él, que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Recién se le había perdonado a esta persona, a este siervo, una deuda impagable, una cifra estratosférica. Había recibido compasión,
Pero ahora, ¿cómo él actúa con este consiervo que le debía 100 denarios? Exigiendo el pago de la insignificante deuda de manera inmediata. Dice acá el texto que lo ahogaba, lo que quiere decir que lo estaba ahorcando. Lo estaba ahorcando para que le pagara con absoluta agresividad. Justamente, iglesia, lo contrario de cómo el rey había sido con él. Justo lo contrario. Verso 29, entonces su consiervo cayendo a sus pies le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Prácticamente la misma apelación que él hizo con el rey, prácticamente las mismas palabras, yo te voy a pagar. Pero yo pensaba, este sí podía pagar, porque solamente debía 100 denarios. Conocemos a través de otros relatos bíblicos que el pago de un obrero en la Biblia era un denario diario, ¿sí? Entonces las deudas son bastante disímiles, bastante diferentes. Este hombre le debía muy poco, una miseria, al lado de la deuda que recién se le había pagado. Verso 30. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Aquí otra vez, la ley no permitía el castigo de la esclavitud en caso de una deuda tan pequeña como esta, pero sí le permitía legalmente sentenciarlo a prisión, a trabajos forzados y a trabajar hasta pagar su deuda. El relato es claro. A este se le habían perdonado 10.000 talentos, llevado a denarios, 60 millones de denarios. 60 millones de denarios y él no quiso perdonar 100. Ahí, imagina usted el cuadro de esta parábola, porque es un poco la idea. Me perdonan 10.000 talentos y voy saliendo y veo al que me dé 100 denarios y lo tomo por el cuello. Recién saliendo, imagina un castillo, lo que sea, de donde está el palacio del rey. Y saliendo, tomo al que me debía para que me pague. Y lo hago de forma agresiva y de forma exigente. Y como él no tiene para pagarme, entonces yo lo mando a la cárcel. Ese es el cuadro. Esa es la gráfica que esta parábola nos quiere mostrar. La deuda de 100 denarios se podría llevar en un bolsillo. Es decir, en la época usted podía poner 100 denarios en su bolsillo. Y hay otra comparativa, dice que 100 denarios es más o menos igual a 6 euros. En cambio, los 10.000 talentos, imagine esto, los 10.000 talentos requerirían que lleváramos un ejército de unos 8.000 cargueros, 8.000 personas, cada uno con un saco de 50 kilos. Y la fila de los portadores ocuparía, si uno tras otro están a 1 metro de distancia, 8 kilómetros. ¿Se da cuenta la deuda de los talentos? En cambio, la deuda de los denarios en un bolsillo. El perdón recibido por parte del rey no afectó en lo más mínimo el carácter de este siervo. No le hizo un ápice de diferencia. Siguió mostrándose como siempre fue. Gustoso recibió la condonación de su propia deuda, pero ahora apremia al otro por una deuda que comparado es insignificante. Él lo que tendría que haber dicho, ¿sabe qué es? Y que es también lo que nosotros tenemos que decir cuando otro nos está debiendo, no dinero específicamente, pero sí han pecado contra nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que decir? Mira, el rey acaba de perdonarme una deuda muchísimo más grande. Mira, mi Señor a mí me perdonó una deuda de pecado mucho más grande. De manera que no puedo hacer otra cosa que perdonarte a ti. Así debiese haber actuado este hombre. Sin embargo, no lo hizo. Dios nos perdonó a nosotros, iglesia, un mar, literalmente un mar de pecados. Y nosotros no queremos perdonar una gota de aquel que muchas veces nos ha ofendido. De hecho, el perdón de Dios se materializó gracias a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario a un alto costo, a un alto costo. Y nosotros muchas veces no perdonamos porque somos personas rencorosas, porque aún estando en la fe somos personas orgullosas. Si usted ha recibido el perdón de Dios por la obra de Cristo, no se comporte como el siervo de esta parábola.
no es el comportamiento que Dios espera de nosotros. Y si tal vez tenemos que pensar en formas más prácticas, ¿no?, de ver esto. Perdone a su esposo, perdone sus desatenciones. Esposa, perdona tal vez la poca ayuda de tu esposo muchas veces, ¿no?, en las tareas del hogar. Esposo, esposa, esposo, perdona tal vez las críticas constantes de tu esposa. Padres, perdonen las adolescencias de sus hijos, las porfías. Hijos, perdonen la rigurosidad de sus padres. Perdonen las faltas del pastor. Y también el pastor perdone las faltas de la iglesia. Perdone a sus hermanos en la fe. Tal vez no estuvieron a la altura en un momento que tú lo necesitaste. Nadie vio tu necesidad, nadie pudo suplirla. Perdona también a la iglesia cuando tal vez no te has sentido lo suficientemente integrado, atendido. ¿Y por qué tenemos que perdonar? Porque se nos ha perdonado una deuda impagable para nosotros a través de la obra de Cristo. Perdonemos, iglesia, todo tipo de pecados y faltas que se hagan contra nosotros. Usted conoce la medida de los medicamentos, ¿no? Los miligramos. Un miligramo, es un miligramo frente a la tonelada de pecado que Dios nos ha perdonado a nosotros. El perdón que se nos demanda no es terapéutico, no busca mi bienestar, aunque puede serlo, aunque puede traer consecuencias positivas el hecho de perdonar. Pero el perdón que se nos demanda a nosotros los creyentes tiene un fundamento en el perdón que Dios nos ha dispensado a través de la obra de Cristo. Por lo tanto, primariamente no son mis sentimientos o cómo yo me siento, sino que primariamente es lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz del Calvario para perdonar mi pecado. Entonces es una deuda tan grande la que yo tengo con mi Señor, que no hay manera en que yo ahora no venga y perdone a aquel que me ha ofendido. Dice un comentarista, quien no está dispuesto a perdonar, demuestra que no ha entendido ni remotamente la seriedad de sus propias deudas delante de Dios, ni la inmensidad de la gracia divina que le ofrece perdonarlas. Verso 31, así, cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Las consecuencias no se hicieron esperar, ¿cierto?, por parte de este rey misericordioso, pero que ahora va a mostrar su justicia. Amamos, aplaudimos y agradecemos la misericordia y la gracia de Dios, pero Dios también es un Dios de justicia. Dios también es un Dios de justicia. El mismo rey que mostró compasión en los primeros versículos, ahora va a mostrar justicia. Verso 32, entonces, llamando al siervo, su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo así como yo me compadecí de ti? El corazón no perdonador de este siervo le hace ganarse este calificativo, siervo malvado. Y aquí tenemos la relación directa, ¿no?, entre la deuda perdonada y lo que se espera de parte de los que fueron perdonados por el rey, o en nuestro caso por Dios. Verso 34. Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. ¿Cuándo iba a terminar este hombre de pagar su deuda, este siervo malvado? Recordemos que su deuda era muy grande, era impagable. Nunca. Había sido entregado a los verdugos hasta terminar su deuda. Por lo tanto, iba a estar toda su vida en manos de los verdugos. Nunca iba a poder pagar esa deuda. Dios perdona nuestro pecado, hermanos, de manera efectiva. A diferencia de lo que nosotros podemos ver acá, porque recordemos que estamos estudiando o enseñando una parábola. Cuando Dios nos perdona a nosotros, cuando nosotros hemos venido en arrepentimiento y fe genuino, Dios nos perdona efectiva e irreversiblemente a través de la obra de Cristo. No es como que se nos aplica la obra de Cristo y si no perdonamos se nos resta la obra de Cristo. No funciona de esa manera.
a nosotros los creyentes, si estamos en la fe, Dios nos va a enseñar, Dios nos va a disciplinar. Si no queremos perdonar, entonces Dios nos va a enseñar. Hay un asunto aquí, hermanos, y es que entre nosotros más apreciamos la obra de Cristo a nuestro favor y el perdón recibido, la respuesta natural hacia la ofensa de otros va a ser el perdón. Pero si para mí la obra de Cristo es algo cosmético, que en realidad sí me afectó medianamente, no es algo tan importante, entonces yo voy a seguir guardando rencor y no perdonando a los que me ofenden. Y creo que nuestro entendimiento respecto de la obra de Cristo no es como que yo te lo enseño en una pizarra y tú ya lo entendiste. Creo que también es un conocimiento espiritual que se va profundizando en la medida que nosotros caminamos en la fe. Y hoy día nos maravillamos de la obra de Cristo, pero ¿sabes lo que tiene que pasar, hermanos? Es que el próximo año, o en 5, en 10 o en 20 años más, ese maravillar haya crecido con nosotros. Porque es algo tremendo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Y en la medida que nos gozamos y agradecemos al Señor, entonces perdonar a aquel que me ha hecho mal me va a costar menos. Porque voy a estar entendiendo mejor, pero en un entendimiento espiritual, lo que Cristo ha hecho por mí. Y perdonar me va a costar menos. Dicho en palabras más simples, entre mejor yo asumo, entiendo la obra de Cristo, la gracia desplegada a mi favor, un pecador inmundo, un pecador que no tenía nada que ofrecerle al Señor, un miserable que estaba hundido en el lodo, que no tenía nada. En la medida que yo entiendo esa verdad, que la gozo y me la aplico, mejor, mucho mejor voy a poder responder a las ofensas ajenas. Y cuando digo mejor es que voy a poder perdonar sin tantos requerimientos. Porque la obra de Cristo es grandiosa para mí. Dice Warren Wiersbe, decir que el perdón de Dios es temporal es violar la verdad de las Escrituras. La parábola tiene que ver con el perdón entre hermanos, no entre los pecadores perdidos y Dios. El punto de la parábola, y eso es importante que lo entendamos, el punto central de esta parábola es el perdón entre nosotros. ¿Sí? No está haciendo teología respecto del perdón de Dios y los hombres. Para eso tenemos que ir a otros textos. Está haciendo nos está exigiendo de manera práctica una respuesta frente al pecado que otros hacen en contra nuestra. La parábola tiene que ver con el perdón entre hermanos, no entre los pecadores perdidos y Dios. El énfasis de este capítulo recae sobre el hermano perdonando al hermano. En este verso final viene la advertencia directa para todos los que estamos esta mañana acá. Ya no hablando en parábola, sino que el Señor aplicando esta verdad a lo que les estaban oyendo allí y aplicándola también a nosotros como una advertencia. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. No seremos literalmente entregados a verdugos, pero Dios de manera particular nos va a enseñar el perdón, hermanos, en las relaciones humanas. Y aquí también hay algo que tenemos que mencionar. La manifestación de perdón es un fruto del corazón alcanzado por Dios. ¿Sí? Es una manifestación natural del corazón que ha sido perdonado por Dios. Lo que tiene que pasar con nosotros es que vamos a perdonar. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados en Cristo. No alcanzamos hoy a tener la dimensión completa de esto. Vamos profundizando, como dije antes. Pero en la medida que vamos profundizando y apreciando, nuestro favor o nos va a costar mucho menos perdonar el pecado de otros, el daño que otros nos han hecho, la decepción, el chisme recibido, las malas palabras. El perdón que ofrecemos a quienes nos ofenden es una señal clara de que hemos sido perdonados por Dios. Es una evidencia. El perdón, hermanos, es un fruto de nuestra salvación. Por eso el perdón no es una alternativa o una opción para nosotros los creyentes. El perdón es lo que nosotros tenemos que hacer.
Efesios 4:32 dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos con otros. ¿Cómo? Así como Dios los perdonó en Cristo. Hendrickson hace un comentario, dice, los hombres pueden estar seguros que sus deudas han sido canceladas solamente cuando ellos mismos perdonan las deudas de quienes les deben a ellos. Esto es, pueden experimentar la seguridad del perdón solamente cuando se muestran deseosos de perdonar los pecados que han sido cometidos contra ellos mismos. ¿Nos mostramos deseosos de perdonar los pecados que otros han cometido en contra nuestra? Esa es una evidencia de que hemos sido perdonados por Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Hablar del perdón siempre es necesario, porque como he dicho en el desarrollo de esta enseñanza, en una iglesia o en un trabajo o en una familia, siempre van a haber problemas, siempre van a haber ofensas, siempre van a haber agravios, a veces voluntarios y a veces involuntarios. Y no estamos, muchas veces no podemos manejar esas cosas, pero sí lo que podemos manejar es nuestra respuesta. Y la respuesta que como discípulos nosotros debiésemos dar frente al pecado, frente a la ofensa en contra nuestra, es reflejar el perdón que Dios nos ha dado a través de Cristo. Y ese es el centro de esta enseñanza y de esta parábola. Perdonemos, iglesia. Perdonemos porque se nos ha perdonado una gran deuda. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por la oportunidad que tú nos has brindado de venir a tu palabra, de otra vez por tercera semana estar enfrentando una parábola, compartiendo una parábola, para hablar del perdón, Señor. Estoy seguro que de distintas maneras las personas que están aquí, los hermanos que están acá, han experimentado ofensas, Señor. Y muchas veces no lidiamos con ellas de la manera en que debiésemos hacer. Por lo tanto, tú hoy nos das esta oportunidad, Señor, de corregir, de enmendar, de arrepentirnos, Señor. De arrepentirnos de la manera en la cual estamos enfrentando la ofensa ajena, Señor, el daño ajeno. Ayúdanos a hacerlo mirando la cruz del Calvario. Ayúdanos a hacerlo, Señor, teniendo en cuenta la gran deuda que se nos ha condonado a nosotros, la gran deuda de pecado que para nosotros era impagable, tal como el hombre de esta parábola. Y que podamos entonces ahora perdonar esas ofensas menores que se dan en el contexto de la familia, en el contexto de la iglesia, que podamos darnos la mano, Señor, que podamos mirarnos a los ojos y extender ese perdón todas las veces que sea necesario, Señor. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.